Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llevo unos días pensando en un libro para recomendar. Estaba echando un vistazo a las novelas de ciencia ficción que tengo en mi biblioteca cuando caí en la cuenta de una obra que cuando me la leí me pareció sencillamente espectacular y que sin duda es uno de los grandes títulos de la literatura de ciencia ficción. Pórtico, de Frederik Pohl. Frederik Pohl es, al menos en mi opinión, uno de los grandes autores de la literatura de ciencia ficción del siglo XX. Uno de esos maestros que junto a nombres como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Richard Matheson o Philip K. Dick, por nombrar solo algunos, pues consiguieron dar a este género reconocimiento y altura dentro de la literatura. Si hacemos un repaso por su biografía, veremos que este hombre, que nace en 1919 en Nueva York y muere en 2013 en Illinois a los 93 años, tiene una vida, además de muy movida, tremendamente consagrada a la literatura de ciencia ficción. Vive sus primeros años en Texas, en Nuevo México, California, incluso Panamá, pero siendo aún muy niño, sus padres se trasladan definitivamente a Brooklyn. Con solo 11 años, ya redacta y distribuye su propio fanzine por Nueva York. Esto, obviamente, pues hay que contextualizarlo y dimensionarlo dentro de las capacidades lógicas de un chaval con la edad que él tenía en ese momento. Pero nos sirve, no obstante, para darnos cuenta del impulso que ya sentía el autor desde muy niño por la literatura. Con 19-20 años aproximadamente, ya edita dos revistas de ciencia ficción de corte pulp, las Super Science Stories y las Astonishing Stories. En 1937 funda un grupo, junto a otros autores de ciencia ficción, denominados los Futurianos. Bueno, el invento este tiene poco recorrido por desavenencias internas y tal, pero lo importante es que esta y otras experiencias en el mundillo pues les sirven para conocer autores de renombre como Isaac Asimov y terminar montando su propia agencia literaria. En fin, comprendo que hacer hermenéutica sobre un autor puede ser un ejercicio, además de fútil, complicado. Pero de verdad creo que el asomarse, aunque sea por encima, las vivencias e inquietudes de un autor, pues puede ayudarnos a entender su obra de una forma más amplia y profunda. En el caso de Frederik Pohl vemos claramente cómo metaboliza en su obra experiencias tan potentes como su paso por las fuerzas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial, así como el impacto que tiene en él los años que trabaja de publicista y que vemos claramente reflejado en su obra Mercaderes del Espacio. Otra obra, por cierto, de la que habría que sacar un hueco para hablar. Pero en fin, el caso es que esta vida, pues, consagrada a la literatura de ciencia ficción, culmina, incluso podríamos decir en lo personal, ¿no?, con su quinto matrimonio, al desposar a Elizabeth Anne Hall, una reconocidísima experta en el género, pero sobre todo, obviamente, en lo profesional, ya que es de los pocos autores que consiguen ser galardonados con ese póker de los más importantes premios de la literatura de ciencia ficción, el John W. Campbell, el Locus, el Nebula y por supuesto el Hugo, siendo además el único en conseguirlo en la misma novela, precisamente con Pórtico. Por último, y para poner la guinda al pastel, en 1994 recibe el premio Gran Maestro Tamon Knight Memorial a toda su carrera y en 1998 es incluido en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. Bueno, yo creo que no está nada mal, ¿no? En cuanto a la trayectoria de la obra, pues aquí tampoco hay mucho que decir. Pórtico, o Gateway, que es su título original, se publica en 1976 y daría lugar a la saga Hitchy, compuesta por 4 novelas, si no recuerdo más 2 tomos de relatos, algo así. El tema es que yo estos últimos, la verdad es que no los he leído, porque ya desde la segunda entrega me da la sensación de que se intenta franquiciar el éxito de la primera, o sea, de Pórtico. Y el tema es que esta no solo es la mejor de la saga, sino que además es una obra autoconclusiva que no necesita del resto para ser entendida. Con respecto a las ediciones, pues, en fin, ha habido muchas. La primera, en España, claro, estuvo a cargo de la ya mítica editorial Bruguera. Posteriormente sería Ediciones B quien la editaría bajo el sello Nova en una edición de bolsillo con tapa rústica. Pero con los años Ediciones B ha comenzado a rescatar clásicos del sello Nova y a editarlos en ediciones ya mucho más cuidadas, con tapas en cartoné. Incluso en 2017, cuando Random House compra Ediciones B a Grupo Z, continúa, incluso da la sensación de que intensifica esta política. Es así que nos llega finalmente la edición que actualmente tenemos en el mercado, que es esta. Una novela de 344 páginas, con tapas en cartoné, cinta de punto de lectura y, no sé si se ve con el brillo, sobrecubiertas con ilustraciones del gran Boris Vallejo, que le da ese toque retrofuturista tan evocador. El PVP es de 19,50, si no recuerdo mal.
Una edición, al menos en mi juicio, más que decente. Pero en fin, pasando con la trama, ¿no? Metiéndonos ya con el argumento. Bien, la acción se desarrolla en un futuro relativamente próximo. La humanidad, inmersa en una incipiente exploración espacial, localiza en la órbita de Mercurio un asteroide que hace las veces de hangar de una flota alienígena desaparecida en un pasado remoto. Los hombres van a bautizar a esta civilización como Hichi y al asteroide como Pórtico. La tecnología Hichi se torna absolutamente incomprensible para los seres humanos, con una peculiaridad: el descubrimiento de que todas las naves tienen programadas, mediante piloto automático, un viaje a un origen desconocido y su posible retorno a Pórtico. Es en este contexto que los prospectores, que no son otra cosa que las mujeres y los hombres que tripulan estas naves, empujados por un sistema hipercapitalista, llevarán a modo de conquistadores del nuevo mundo un viaje incierto, en el que, cual ruleta rusa, los desenlaces más habituales serán o la consecución de riquezas o la muerte. Ahora bien, la novela nos cuenta la historia de Rob, un prospector que se hizo multimillonario gracias a un exitoso viaje. Frederick Poole lo que hace es presentarnos una novela con dos líneas temporales claramente delimitadas por capítulos alternos y que terminan convergiendo al final del libro. En una de estas líneas nos cuenta mediante analepsis la historia de Rob y cómo éste lleva a cabo su exitoso viaje y consigue su fortuna. Y en la otra nos cuentan las sesiones que Rob tiene con Sifri, una inteligencia artificial que hace las veces de psicólogo y que para mí sin duda es uno de los personajes más potentes de la novela. En mi opinión, Pórtico se ha convertido probablemente en un clásico moderno, ya que no ha envejecido un ápice en sus más de 4 décadas de vida y no parece que lo vaya a hacer, al menos a corto o medio plazo, ya que Pórtico es mucho más que una novela de ciencia ficción. En Pórtico el protagonista lleva a cabo un viaje incierto, acompañado por la culpa y el miedo, a las dos últimas fronteras que le queda al ser humano: el espacio exterior y su propia mente. En definitiva, Pórtico no es probablemente el libro ideal para el lector que busque una novela de aventuras espaciales y el descubrimiento de nuevos mundos, pero sí es muy interesante para aquellos que se sientan cómodos en entornos angostos y viajes introspectivos, y esto ya lo evalúa cada uno. Y hasta aquí, un saludo y nos vemos en la siguiente. Mientras escuchaba al profesor sentía el misterio y la belleza del espacio. Era demasiado glorioso e inmenso para producir miedo, y hasta pasado un rato no relacionaba estas depresiones de radiación y pantanos de gas con mi propia persona, con el frágil, asustado y vulnerable cuerpo que era el mío. Y entonces, que pensaba en salir al encuentro de aquellos remotos titanes, el miedo me invadía.